vamos a celebrar el primer foro comarcal de residuos a nivel de la Vega Baja. Foro que hemos organizado entre las dos plataformas ciudadanas, son Vertivega y Albatera no al vertedero. Queremos, con este acto, trasladar a todos los grupos políticos el momento actual en el cual es hora de que los ciudadanos tomemos la palabra, los ciudadanos podamos también decir nuestras ideas acerca de lo que importa en nuestro futuro. En este foro hemos querido, para no perdernos en debates estériles y en preguntas y en esto, le hemos dado un formato concreto, como si dijéramos un corsé, en el que se va a realizar el reparto de unos numeritos al azar entre los diferentes grupos en los que van a participar y que van a tener un tiempo de 12 minutos para intervenir y no podrá exceder ese tiempo, evitándose en todo momento pues desviaciones argumentales, réplicas, preguntas en las que cada uno va a poder exponer sus ideas acerca de lo que sea. Los puntos principales que queremos tratar son el plan zonal y sus defectos, la obsolescencia tecnológica del modelo actual y que quisiéramos pues que se aportaran ideas y propuestas para nuevas estrategias de gestión y tratamiento de residuos. Una vez finalizadas las exposiciones se volverá a dar un nuevo turno de palabra en el mismo orden del turno anterior, pero esta vez solamente una duración no mayor de 5 minutos. Y como comienzo, las dos plataformas van a hacer una introducción. Bueno, pues buenas noches a todos. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a todos la asistencia, el éxito de la convocatoria, en el que prácticamente, absolutamente todos los grupos políticos que habíamos invitado tienen representación. De hecho, ahí tenemos hoy la presencia aquí de varios diputados en Cortes por parte de varios partidos políticos. Empiezo por delante. Tenemos a Jordi Martínez en representación del PSOE, tenemos a Lucía Páez en representación de los Verdes, tenemos a don Carlos Arribas de Ecologistas en Acción, tenemos a don Joan Ponce de Compromís, tenemos a Joaquín Andreu de UPyD, tenemos también a don Juan José, que es representante del PP, el concejal aquí de Medio Ambiente, tenemos a Rosario en representación de Coalición Valenciana, tenemos a don Luis Torró, diputado en Cortes por Izquierda Unida y un estrecho colaborador de Vertivega desde el inicio. Y bueno, pues aparte también hemos contactado con un grupo, no sé si conocéis, a una agrupación que se llama Retorna, con la que hemos contactado y está presente aquí. Le dijimos que no era necesario que el señor Gustavo Catalán viniera desde Madrid, pero sí nos ha hecho llegar una serie de propuestas que esta agrupación tiene a bien de hacer, pues para intentar mejorar un poco lo que es la gestión de residuos en todo el territorio nacional. Con lo cual, digamos, hay un abanico aquí muy amplio de gente experta en el tema de la gestión de residuos y, en primer lugar, pues agradecer a todos la asistencia. La idea, cuando hablamos de Albatera no al vertedero y Vertivega, la idea de fomentar esta convocatoria era precisamente porque pienso que prácticamente todos los que estamos aquí tenemos en mente una cosa, y esa cosa es de solicitar la nulidad, o entendemos de que ese actual plan zonal que quiere instalar ese macrovertedero en Albatera, que tiene desde su inicio una serie de deficiencias enormes, está viciado, está sujeto a judicialmente, etcétera, la posibilidad de que pudiera volver a plantearse. Y si así fuera, desde este primer foro de residuos de la Vega Baja, contando con la colaboración de absolutamente todos los expertos y de la participación ciudadana que podamos aportar a estas dos plataformas, que a su vez estamos en contacto con otras plataformas de afectados o de vecinos de vertederos, el poder que la voz del ciudadano, del usuario, llegue a las administraciones para que se cumpla. Porque la realidad es que hoy tenemos un continuismo grave para el medio ambiente, grave por ende también pues para la salud pública, para nosotros mismos.
Y al principio, pues bueno, le doy paso a Javi, que va a contar un poco cómo es el tema y empezamos. Bueno, muchas gracias. Yo soy Javi, soy de la plataforma Veteranos Vertedero y voy a hablar del punto 1. El punto 1 de la reunión es el plan zonal y sus defectos, o lo que nosotros hemos encontrado que pueden ser puntos de debate, o por lo menos en los que nosotros nos podemos plantar para decir que no es la mejor opción para la ubicación del vertedero en la comarca de la Vega Baja o de ese tipo de vertedero en la comarca de la Vega Baja. En un primer momento nosotros tenemos un plan zonal, ¿vale? Plan zonal 17, son 35 páginas, que dicen el futuro de las basuras o del tratamiento de las basuras en nuestra comarca. Este plan zonal pertenece a un diagrama mucho mayor, que es el de residuos de la Comunidad Valenciana, ¿vale? En el que, estudiándolo simplemente a primera vista, de manera esquemática, podemos apreciar bastantes fallos, como que, por ejemplo, nuestra zona, la Vega Baja, que tiene una población de 297.000 habitantes, tiene una cantidad de residuos asignadas de 635.000, mientras que, por ejemplo, zonas como la Alcoyá o demás, que tienen la misma población, tienen la mitad de residuos que nosotros. Tiene que haber una variación, debería haber unos sistemas que se adaptaran a cada uno de esos tipos de población y demás, como nosotros entendemos. Desde el primer punto, nosotros estudiamos el plan zonal desde sus principios. El plan zonal tiene 8 principios, en los que están el de prevención, responsabilidad del productor, el de proximidad, autosuficiencia, subsidiariedad, responsabilidad compartida, concienciación ciudadana y desarrollo sostenible. En estas premisas, o en esos principios que tiene el plan, nosotros entendemos que muchos de ellos no se cumplen en el modelo de vertedero que se quiere colocar. Un modelo que está basado en un macrovertedero. Un macrovertedero que es un elemento de eliminación. Nosotros en el plan zonal se establecen una serie de instalaciones que van desde las plantas de transformación, los ecoparques que se sitúan en los municipios, hasta la planta de eliminación. Para explicarlo de una manera sencilla, la planta de eliminación es aquella donde se vierte todo aquello que es rechazado de las plantas de valorización, se puede decir así. De alguna manera, si estudiamos los diferentes planes zonales que existen en la Comunidad Valenciana, vemos que muchos planes zonales que ya están instalados no tienen ni siquiera plantas de valorización, y que no tienen plantas de separación, con lo que todo va al vertedero, en algunas provincias, en algunas comarcas de la Comunidad Valenciana. Aquí, por ejemplo, uno de los defectos que detectamos dentro de ese plan zonal es que esas plantas de valorización y esas plantas de tratamiento se construyen años después de la construcción del vertedero, con lo que podemos deducir de dónde va a ir esa basura mientras que no se valoriza, mientras que no se separa. También se fijan porcentajes de reciclaje. Es decir, en el plan zonal se fija un 44% para el reciclaje de los municipios. No llegamos al 20% actualmente. No llegamos al 20% de la separación que hacemos en los hogares. Entonces, ¿dónde está el fallo? El fallo está en que tenemos un sistema en el que no se ha concienciado a la gente de que la basura es un problema de todos, que lo causamos entre todos y que lo tenemos que resolver entre todos. Por ejemplo, yo para terminar más o menos mi explicación, por ejemplo, el plan zonal dice que el vertedero no tiene que estar dentro de zonas hidráulicas. Tiene una rambla, es tangencial con una rambla. No puede estar dentro del dominio hidráulico, está encima de los canales del Tairilla, está cerca del trasvase, no puede estar en zonas permeables, está en una zona que la Confederación Hidrográfica del Segura dijo que no ponía una presa porque se le iban a ir los pimientos de esa presa, porque se filtraba el agua, porque era una zona permeable, no como ellos dicen que hay unas margas y no sé qué, no, es una zona permeable, de filtración, de alta erosión, lo cual también dice que no se debe colocar en zonas de alta erosión, ¿entendéis? Entonces es un poco que este sistema, que se supone que es un sistema al que se tiene que atender, o tiene que atender la persona que haga el proyecto, no se respeta, o yo entiendo que no se respeta, o nosotros entendemos que no se respeta, que se debe estudiar y que se debe volver a las bases. Y por ejemplo, uno de los puntos principales es que, y lo dice el plan zonal, no lo digo yo, el plan zonal debe ser reestudiado y redactado otra vez en el caso de que en el periodo antes de la aplicación del vertedero o de los procesos de eliminación se encuentren nuevas tecnologías que puedan subsanar los problemas que generan las plantas que se instalan dentro del plan zonal. Y nosotros, hoy aquí,
Bueno, yo voy a contar un poco el asunto del punto número 2, el de la obsolescencia tecnológica del modelo actual. No me quiero extender mucho porque, bueno, vimos la reunión de hoy, el foro de hoy, es más para escuchar a todos ustedes las opiniones que tienen acerca de este asunto que las nuestras, que las hemos dicho varias veces. Como bien ha dicho Javi, pues una instalación de eliminación como la que es el modelo de gestión de residuos ahora mismo en la Comunidad Valenciana, pues es un modelo bastante anticuado. Ya, por ejemplo, en las directivas europeas, en los vertederos a cielo abierto como este, es el último de los modelos recomendables que bueno, por lo menos me parece que para la instalación de los sistemas de gestión de residuos es el menos recomendable, porque es el más perjudicial a largo plazo. O sea, al final de cuentas es hacer un hoyo, colarlo todo dentro, chaparlo, ponerle tierra y veremos a ver lo que pasa luego el día de mañana. Entonces, hoy en día, desde que todo este proceso comenzó a funcionar, desde el año 2005, hasta ahora la tecnología ha evolucionado muchísimo en este campo. Hay muchas otras formas como la separación, reciclaje, valorización energética, como el tema de la gasificación por plasma y demás. Entonces, son opciones que hay que tener en cuenta y que hay que considerar para que tengamos un futuro para todos mejor y para que con la gestión de nuestros residuos obtengamos todos un beneficio, bien sea por que obtengamos energía eléctrica, que obtengamos otros productos en base a lo que nosotros estamos reciclando, como por ejemplo un compost de calidad para nuestros campos, o otros productos que al final nos repercuten en algo, no un hoyo lleno de basura y al final, como es el caso de nuestro plan zonal, que se nos genere una gran montaña de 40 metros de altura llena de residuos, que no es algo con lo que nosotros pues comulguemos en exceso. Entonces, bueno, pues nada, dejo con Vicente, que va a ponernos el otro punto, que es el más interesante de todos. Muchas gracias. Bueno, pues en principio se trata de que nosotros no somos expertos, por supuesto, en estos temas, pero sí como afectados, como vecinos ya que han sufrido lo que supone vivir cerca de vertederos, estamos ahora mismo intentando luchar para que no se construya un macrovertedero que supondría otros 20 años de continuismo en una manera de gestionar las basuras que lo que hace es que hayamos gente como nosotros cabreados y desatendidos por la administración. La realidad es que el plan zonal, el de ahora o cualquiera que podamos formular en España, técnicamente son perfectos. Son lugares en que todo está recogido, todo lo que se nos pueda ocurrir a todos ya está recogido. El problema está en que no se hace. Con lo cual, aquí tenemos que intentar cambiar el modus operandi, más que el modus en sí. El proceder de ahora mismo del plan zonal seguro que es estupendo. Y nosotros no que tengamos una fórmula súper creativa o revolucionaria para tal, sino que lo que hoy, en realidad, lo que estamos deseosos de escuchar a los que son expertos, a los políticos que están ahora mismo en la oposición o en el gobierno, que estén gobernando de aquí a que se pueda instalar otro macrovertedero o otro plan zonal. Y hablando de qué cosas se pueden mejorar, pues bueno, son innumerables, desde el principio hasta el fin. Realmente lo que nosotros entendemos a la hora de gestionar los residuos es que hay que cambiar básicamente unos conceptos. Hay que incentivar al usuario desde la casa para conseguir que haya plantas de tratamiento que ejecuten su labor estupendamente. ¿Y eso por qué no se hace? Bueno, pues entendemos de que todo pasa primero para poder conseguir el objetivo de reutilización, de reciclado, de que los residuos hoy no sean un problema, sino que se puedan ejecutar como de otra manera para que sean casi una solución a la situación actual de la sociedad, generando trabajo y sobre todo generando un producto que después se pueda meter en el mercado. Y esto, que es muy bonito decirlo, es donde hay que desarrollar para conseguirlo. Partimos de la base de que sería necesaria una campaña ahora mismo de concienciación, de alfabetización de cada usuario en cada casa para intentar cambiar el procedimiento. Claro, siempre al final cae en el ciudadano el que menos culpa tiene todo. No, esto lo podría dejar al final y decir que podemos empezar a presionar un poco, entre comillas, y presionar tanto a la Diputación, que es al fin y al cabo los del consorcio los que pueden cambiar y decir sí o no, o decir, oye, pues lo que estáis haciendo nos parece bien, o podemos adoptar estas fórmulas que son novedosas y se puedan regular en el actual plan, o
pasado y proceder a uno nuevo. Bueno, pues la concienciación pasa por el hecho de que todo se podría conseguir si somos capaces de conseguir que los residuos vengan muy escrupulosamente separados hasta el lugar. Y partimos de la base de que de la propia recogida de los residuos entendemos de que se pueden mejorar. Hay pueblos ya en España, en Guipúzcoa y en otras comunidades autónomas, que están haciendo el puerta a puerta. Hay concretamente uno en Guipúzcoa, en el País Vasco, se llama Usurbi, en el que han pasado de una tasa de reciclado del 15% al 80% en un plazo de tiempo brevísimo. Es una población que tiene 6.000 habitantes. Se estaba oponiendo a una incineradora y siguiendo la ley, porque ellos como ayuntamiento, una de las premisas que les exige la ley es que tengan a bien mirar por la salud medioambiental de su territorio y de sus vecinos. Y entendían que las soluciones que ofrece ese plan que estamos rechazando es un continuismo en qué? En la eliminación de residuos vía un vertedero. ¿Cuál sería la otra opción? Las incineradoras. Por ahora, aquí en incineradoras me gustaría esta noche hablar, y sobre todo de la gente que sabe más, creo que me estoy extendiendo, sobre ese tema. Aquí lo que nosotros apostamos es por el reciclado. Por el reciclado del residuo. Y ese reciclado con unas pequeñas plantas que de manera cooperativa podrían asociarse X ayuntamientos, no que haya una macroplanta para 27, sino que ayuntamientos por cercanía geográfica pudieran usar su transporte para evitar gastos o encarecer sobrecostos de lo que es el residuo. Y esas plantas escrupulosamente que tuvieran un proceso exclusivamente por residuo o por dosos de residuos, no como ahora se plantea que es un macrovertedero al que llega todo y pierde muchísimo tiempo y mucho de su esfuerzo en separar. La ayuda que podría venir desde el ciudadano es que las cosas vinieran casi separadas para que esos sueldos que se gastan en separar se usen para otra cosa. Y lo que nosotros vamos es diciendo la posibilidad de que esas plantas, en vez de una, que sean muchas, pero que después lo que procesen pues sea el vidrio, que titulen el vidrio para que pueda haber una planta mayor que englobe a varias de ellas para fabricar. Y ahí es donde entran los puestos de trabajo. Y aquí habrá que conseguir, nuestra idea, o como entendemos el tema, es de que tenemos que conseguir que los ayuntamientos se involucren en estos proyectos. Que hoy en día lo que hace falta es puestos de trabajo, pero fabricar. ¿Y fabricar qué? Pues me caché la mano. Pues se me ocurre por lo pronto, si una planta se atreviera a fabricar el plástico, pues que empezar a hacer bolsas de plástico que la administración pudiera suministrar a todos los ciudadanos para, con muchos colorcitos diferentes, pusiéramos las cositas allí. Se me ocurre que pudiera haber una recogida ambulante puerta a puerta. Los martes, los ecoparques o los puntos limpios se trasladaran a la puerta de tu casa a tal hora para que tú eches el aceite, sea del coche o el aceite usado de casa, o ese fluorescente que no sé dónde echar, o la cantidad de cosas que estamos generando, que son algunas de ellas muy peligrosas, pero que por otro lado lo que entendemos es que son unos residuos que, elaborando la materia prima de ellos, pueden volver a entrar en el mercado. Estamos por el reciclado 100% y el rechazo, que era lo peor. Lo peor de todo es ese 50% de residuos que generamos, que pueda ser lo orgánico que sea de nuevo tratado de dos maneras y ya consenso de todos. Una, o bien para un compostaje mezclado con otro tipo de elementos, para un compostaje, para crear realmente un abono, un fertilizante natural que pudiera incluso quitar del medio a los fertilizantes químicos. Esto sé que es muy utópico y muy difícil de conseguir, pero no lo es tanto. Si realmente nosotros recogemos todo lo que son podas, residuos orgánicos mezclados con la basura de casa, pues eso crea un compost que no solamente es un humus, un sustrato, sino es algo del cual las plantas se pueden beneficiar porque comerían de él. Partiendo desde el compost, podríamos hablar largo y tendido del cartón y del papel, del vidrio, del plástico y demás. Pero la vía, desde luego, pasa porque no haya un macrovertedero, sino otros lugares. Y claro, ¿dónde va a ser? Bueno, pues si yo me dedico a recoger nada más el vidrio y el plástico, desde luego, en cualquier polígono industrial, de cualquier ciudad o población, que ahora mismo hay terreno a punta pala, que no lo quiere nadie porque no hay un duro, nadie quiere invertir y hacer fábricas, que pudieran ser una de las posibilidades que un ayuntamiento ofreciera para implantar uno de estos lugares y dar trabajo a la gente de su pueblo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Se trata de muchas ideas que hoy la idea es que
que sea una primera reunión, una primera toma de contacto, que aquí dialoguemos sobre algunos conceptos claros, ver las cosas que son viables, las que no, y que incluso podamos volver a tener una segunda reunión donde ya expongamos cosas de manera mucho más seria. Y en fin, ahora ya no sé de qué manera le damos la palabra a cualquiera de ellos, en fin, bueno, José Domingo, creo que tenemos un procedimiento. Perdón, se me ha olvidado también que estamos muy por la labor del tema del depósito y la devolución del envase. Hoy uno de los grandes problemas que hace el que tengamos que separar es que los envases tenemos que volver antiguamente al casco que llevabas a la tienda y que te devuelven un dinerito. Primero te cobran por él y después te lo reembolsan. Eso evita que haya pues ese compost que ahora mismo se vende. Todos los vertederos lo que hacen es triturar la basura y la regalan a agricultores o disparates como en la Burrada se hicieron, hace que tú veas un huerto y que lleve vidrios a punta pala, plásticos a punta pala y demás. Pues se trata de que no. Si yo separo muy bien en lo que es orgánico, podré crear un compost y demás. Y para conseguir eso tenemos que separar los envases del montante de lo que son los residuos. Y los envases, pues por ejemplo, el sistema de devolución y depósito y retorno que están adoptando, por ejemplo, en Canarias, hace que Alemania el 98,5% de todos los envases de cristal lo recuperan. Pero es que los de aluminio lo hacen al 80%, etc. En España todavía estamos en unas tasas que nos podrán decir ahora los compañeros, bajísimas y que hay que participar. ¿Quién ha hablado primero? Empezamos por el compañero que tenga sobre número 1. Es Joaquín Andreu de UBID. Si quieres aquí. No vais. Bueno, muchas gracias a ustedes por asistir. Gracias a las dos asociaciones por habernos invitado. ¿Qué os voy a decir? Mirad, por ahí se venden soluciones que parecen ciencia ficción. Sin embargo, una cosa muy importante que tenemos en Europa es que podemos ver ejemplos que funcionan por todas partes. Austria no tiene ningún vertedero como el de aquí. Austria no tiene ningún vertedero como el que tenemos aquí. Ninguno. Suecia, hay países que no solo han llegado al 0% de rechazo, sino que están importando vertidos de otros países, porque energéticamente le están sacando dinero. Entonces, efectivamente, aquí se nos habla de muchas soluciones y la más importante y la principal es la concienciación. Vas a Alemania y como se te ocurra confundirte porque te crees que estás en España y dejas una botella de cristal en la basura, te dicen, no tires mi dinero. Vas a Suiza y están orgullosos de que la planta de reciclado está en el centro de la ciudad, con la incineradora en el centro de la ciudad, te hacen bajarte del coche y decir, mira cómo no huele. Es decir, soluciones hay. Pero aquí el problema es lo que vamos a hablar, los vicios, los defectos que tiene el plan zonal. En primer lugar, es que la Vega Baja para la Comunidad Valenciana no somos nada. En todos los planes que vais a ver, hablan de los 190.000 habitantes cuando superamos los 400.000, y en otros informes del propio gobierno valenciano dice que antes de 2020 vamos a duplicar los habitantes. O sea, ese vertedero ya se ha diseñado para que se quede obsoleto en 5 o 6 años, en el caso de que se elija por esa opción. Es algo que va a contaminar, que va a ser insostenible, que está excesivamente lejos de todas partes y encima se nos va a quedar pequeño en 4 o 5 años. Otra de las cosas, de los errores garrafales que hay, es que aquí, en España, no existe la democracia. Señores, no existe la democracia. Democracia es que ustedes tienen el poder. ¿Y a ustedes cuánto le han pedido que dónde va el vertedero? ¿Le han enseñado cómo va a quedar el paisaje? ¿Le han dicho que hay tales animales? ¿Les han enseñado fotografías? ¿Les han dado alguna prueba de cómo va a quedar eso? Yo soy de la Vega Baja y me he enterado del plan zonal porque ustedes han hecho ruido. No hay transparencia ninguna. Los terrenos donde se supone que va este macrovertedero, algunos son del Ministerio
que ya habían, a las que están en juicio. ¿Cómo podemos licitar a un señor que ya tiene varios juicios pendientes de vertederos otro más? Es que el plan zonal no va bien. Tiene muchos defectos. Por ejemplo, los hábitats de 2012, los hábitats del Task 12, los CORIN, incluso de 2006, no están reflejados. Incluso los de 2006, no los de 2012, los de 2006. Este plan es de 2005 y no están dentro. Después, ¿hay algún estudio de impacto ambiental? Los estudios de impacto medioambiental últimamente tienen que poner yacimientos arqueológicos, tienen que poner los LIC cercanos, pues está a 80 metros de un barranco. A menos de 80 metros de un barranco no puede ir en esa zona. Pero es que el error ya viene de todo el plan zonal. ¿Que queremos un macro vertedero? No queremos eso. Y existen soluciones. Las ideas y propuestas que tenemos nosotros siempre son consultando a la población. Somos un partido que nació en 2007 precisamente porque estamos indignados. Y eso es lo que queremos, que haya democracia, que podamos participar todos, que ustedes opinen y que la mayoría lleguemos a un consenso. ¿Vale? Entonces, dentro de esas medidas se está hablando, y esta semana se publica que españoles han inventado un biodiesel que se saca de los vertidos. Pero está el biometano, está la calefacción con la incineradora. Existen muchas formas de sacar energía de una planta